¿Qué tal? Qué gusto saludar contigo. Muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias a las personas que amablemente nos ven y nos escuchan. Y sí, efectivamente, yo creo que esta semana inicia ya el tiempo del ciudadano. Siempre ha sido el tiempo del ciudadano. Sin embargo, muy particularmente estos 3 días de reflexión donde se invita precisamente a escuchar también a algunos actores de la propia sociedad, las cámaras empresariales, las sociedades, las iglesias, que evidentemente están con una posición vibrante, una posición de empujar a la sociedad a cumplir con esta obligación, pero también con esta responsabilidad ciudadana, José Luis, que es ir a sufragar el próximo 2 de junio. En ese sentido, yo creo que si bien ha sido un año, no han sido 3 meses de campaña, creo que todos podemos coincidir con esto, ha sido un año en donde el camino ha sido largo, el camino ha sido tortuoso, el camino ha sido muy particularmente lleno de muchas muestras de lo peor que significa la política en el sentido constitucional, como teniendo en cuenta los partidos políticos como órganos de interés público que viven a partir de los dineros del pueblo. Yo creo que tendremos que identificar cuál es la política con la que nos queremos mostrar, ver en el espejo los mexicanos. La política de la traición, José Luis, no puede ser la política que nos llene como ciudadanos. La traición, hemos visto la deslealtad, la alevosía contra los ciudadanos que pensaban en una opción política y de buenas a primeras. En la última semana vemos el caso de Tina Tuyú, vemos el caso de Alejandra del Moral, vemos el caso de muchos otros políticos, no tan solo en el caso de Yucatán, sino en el caso del país. Y no tan solo en el caso de Morena, también para el otro lado. Y también para el otro lado, donde muestran, creo que lo peor que puede existir en una persona, que es esto, esta deslealtad, esta alevosía, este engaño a la sociedad, esta felonía, esta actitud falsaria, esta maquinación que se hace dentro de los propios partidos políticos para tratar de engañar y confundir y dejar de tener esta posición de alerta a los ciudadanos, sino que al contrario, mostrar un terreno fangoso para que el ciudadano ya no sepa si estoy bien o me regreso. Esta conjura, José Luis, esta vileza en el manejo de la claridad del mensaje para con el ciudadano, yo creo es algo que no nos puede reflejar a nosotros como parte de esta sociedad política. Por eso siento yo, como lo he venido diciendo a lo largo de estas intervenciones, la política, estimados amigos que nos escuchan, es algo tan importante. La administración de la ciudad, de la cosa pública, es algo tan importante, tan trascendental, tan fundamental, como para dejarlo únicamente en manos de los políticos. Creo que vemos en muchos partidos políticos, José Luis, y en muchos actores políticos esa ingratitud para con la gente que realmente cree en sus propuestas, que realmente cree en sus campañas. Esta idea de que no importa lo que sucede, la gente finalmente olvida. Este descrédito en el que se ha caído la historia de personas y personajes dentro de la política es algo que nosotros como ciudadanos no podemos dejar de lado. Al contrario, tenemos que señalarlo y tenemos que tener claridad en el momento de sufragar para no darles nuestro voto a aquellas personas que tratan de confundir a la sociedad, que son incongruentes sin lugar a dudas, ¿no? Finalmente son incongruentes porque no están haciendo lo que dicen, sino están quizá haciendo con esta maquinación a la que yo me refería solamente parte de una construcción para poder dar un golpe de efecto. Y créeme, al final de cuentas, yo creo que gran parte de la ciudadanía no se chupa el dedo, como tú señalabas. No aceptamos este tipo de enjuagues que lo único que hacen es mostrar la parte más triste de la política, que es buscar el poder por el poder mismo. O lo hago de una manera más sencilla, es estar cerca del poder por estar cerca del poder, José Luis. Es simple y sencillamente tratar de estar mediando para no salirse del oportunismo. Entonces, yo creo que al final de cuentas tenemos que darnos cuenta de estos golpes de efecto, no son otra cosa más que eso. Yo creo que las bases de los propios partidos políticos y de los propios candidatos las tienen muy claras. Creo que ahora es importante poder entender qué es lo que están
mostrándonos los diputados, por ejemplo. Los diputados no han hablado de propuestas, no han hablado de cambios legales. Yo lamentablemente no he escuchado, porque todo se ha centrado a la lucha por la presidencia, a la lucha por la gubernatura, a la lucha por la alcaldía, pero los diputados, y yo hago especial atención el día de hoy a la importancia que significan los congresos para una cosa, José Luis, para pasaron a segundo plano en esta elección. Lamentablemente, pasaron agachados cuando el Congreso, creo que podemos estar de acuerdo en ellos, es el contrapeso al poder omnímodo que muchas veces tiene la presidencia de la República. Presidencia de la República, por supuesto, el Congreso y el Poder Judicial, y el Poder Judicial, que es precisamente parte de esos pesos y contrapesos, y ahí tenemos a los órganos autónomos para tratar de... Presidencia de la República, Congreso de la Unión. Sí, por el tema de que la presidencia puede pedir un presupuesto determinado y es el Congreso el que dice no, aquí sí, aquí no. Mira, el Congreso es el lugar donde se da la negociación política. Es la caja de resonancia es el lugar país. En donde se da precisamente este encuentro y desencuentro, este equilibrio en el manejo del poder que, insisto, que en nuestro caso es un poder presidencial y que tememos de alguna manera que refrenar. Son las bridas. Hemos puesto atención solamente en Presidencia de la República, gubernaturas y alcaldías. Sí, lamentablemente. Nos brincamos, bueno, el Senado, ahí está. Mira, yo veo algunas... Deambulando por la vida, pero el Congreso de la Unión es fundamental. A mí me da mucha tristeza cuando escucho, por ejemplo, en un caso que uno puede estar a favor o en contra, pero lo importante es estar a favor. Uno no puede estar y no estar. Como por ejemplo, les preguntan a unas diputadas y una de ellas contesta, ¿no? Estoy a favor, en lo personal estoy en contra del aborto, dicen una de ellas, pero institucionalmente estoy a favor de lo que diga la ley. ¿Cómo una persona puede ser una en su vida privada y otra en su vida pública? Deje usted el tema. ¿Cómo una persona puede ser una en la vida privada y otra en la vida pública? Cuando estamos viendo estos escándalos que verdaderamente creo que nos llevan a la reflexión. Hoy, cuando empezaron todas estas denunciaderas entre los propios actores políticos, y hoy que vemos los caudales de fortuna que tienen algunos funcionarios que nos llaman la atención poderosamente. Esto a nivel nacional se ha estado diciendo muy puntualmente, con nombres y señales muy claras, y que dices, no es posible porque no es el México que nos merecemos nosotros y, por supuesto, gran parte de la sociedad en nuestro país y en nuestro estado. Entonces, vale la pena entonces tener en cuenta estas consideraciones, José Luis, lo que significa una traición, que lo que daña al tejido social, a la confianza colectiva, a la confianza de los ciudadanos, y en ese sentido tratar de que nosotros podamos descubrir quiénes son los desleales, quiénes son los ingratos, quiénes son los que con vileza, insidia y maquinación tratan de llenarnos a este terreno fangoso que es la claridad del voto para el próximo 2 de junio.